Te saluda tu amigo Joel Pérez y te esperamos en la reflexión cada día, desayunando con Jesús. Es un gozo nuevamente poder despertar y abrir nuestras bocas para conversar con nuestros amigos, familiares, con nuestra esposa, nuestros hijos, expresarles que lo queremos, que los amamos, pero también es hermoso hablar de la palabra de Dios. Hoy hablaremos de la nueva vida, una puerta de entrada a una nueva vida. Mis amigos, ¿te gustaría tener una nueva vida? ¿Te gustaría que tu vida fuera diferente, tal vez? ¿Te gustaría que tu vida fuera transformada? ¿Te gustaría tener la verdad, que es Cristo Jesús? Todos dicen tener la verdad. Quizá tú lo has escuchado en alguna parte o con algunos amigos, personas. El islamismo, su líder Mahoma murió a la edad de 61 años y su tumba está custodiada las 24 horas del día. Nunca se ha escuchado que alguna vez este pueblo haya proclamado que su profeta resucitó alguna vez. El judaísmo, por otra parte, su padre es Abraham, quien murió a la edad de 175 años de edad, aproximadamente en el año 1900 a.C. Fue enterrado en Canaán, en la cueva de Macpela. Tampoco se pretende que él alguna vez haya resucitado. La tumba fue el resultado de su larga vida. El budismo, su fundador Buda, murió en el año 483 a.C. Reliquias de su cuerpo, incluyendo pelo y dientes, han sido colocados en nichos religiosos en las pagodas en todas partes del mundo budista. Tampoco se halla la información. Él no ha resucitado. La muerte truncó su carrera. Los cristianos es otro grupo de personas que dicen adorar. Yo les pregunto, ¿por qué los cristianos dicen que su fundador es superior a todos los fundadores de otras religiones? Simplemente por un acontecimiento que sucedió. Que Él resucitó. La tumba de Jesús está vacía. En San Lucas 24, 5 y 6 está una declaración en la segunda parte y dice así: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él no está aquí. Ha resucitado, dijeron estos ángeles enviados para dar la noticia a las personas que habían encontrado la tumba vacía. En 1 Corintios 15, 14, 17 y 18, Pablo declaró así: y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación es vana, y también nuestra fe. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra fe es vana, y aún estáis en vuestros pecados. Así también aquellos, los que durmieron en Cristo, están perdidos. Jesús una vez declaró, diciéndole a sus discípulos: destruid este templo, y en 3 días lo reedificaré. Esa declaración está en San Juan 2:19. Y en el versículo 21 dice así: en 46 días fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. En el versículo 2:20. Él hablaba del templo de su cuerpo, el versículo 21. Mis amados, después que había resucitado de los muertos Jesús, sus discípulos recordaron lo que él había dicho y creyeron las escrituras y las palabras que Jesús había dicho. Esa declaración la encontramos en San Juan 2:22. En la cruz del Calvario, Jesús mencionó una de las grandes expresiones que están marcadas en la historia: consumado es. Es decir, en ese momento estaba cumpliendo con su cometido, rescatando al mundo. Señor,
Nos acordamos de que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el día tercero, porque no vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Este fue uno de los consejos que unas personas dieron a las autoridades. San Mateo 27, 63 y 64 podemos encontrar esta declaración y todo el relato completo. Mis amados, he aquí fue hecho un gran terremoto, porque el ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando había revuelto la piedra y estaba sentado sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas se asombraron y fueron vueltos como muertos. Y el ángel contestó a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado como dijo. Qué hermosa experiencia tuvieron estas personas que buscaban a Jesús. Estaban confundidos también. Esa declaración la encontramos en San Mateo 28, versículos 2 al 6. Y los discípulos dice que se gozaron viendo al Señor, dice San Juan 20:20, cuando ellos vieron de nuevo a Jesús estando con ellos, como lo había hecho antes. Pablo, años más tarde, él declaró en 1 Corintios 15, 7 y 8 y dijo así, se le apareció a Pedro, 1 Corintios 15, 5. Luego a los 12, 15, 5 también. Luego a 500 personas, 1 Corintios 15, 6. Después apareció a Santiago, después a todos los discípulos. Por último, me apareció también a mí, dice 1 Corintios 15, 7 y 8. Hubo un historiador, Josefo, un historiador judío, descendiente de familia de sacerdotes, y él más tarde declaró así, cerca de este tiempo existió Jesús, un hombre sabio, si esto es permitido de llamarlo hombre, porque fue la puerta de grandes maravillas. Se les apareció vivo al tercer día. El divino profeta les habló miles de cosas maravillosas tocante a él. Y aún ahora la carrera de los cristianos, llamados de esta manera por su nombre, no ha muerto. Qué hermoso es que lo que Jesús vino a fundar sigue en pie, mis queridos amigos. Continúa. ¿Por qué? Porque yo vivo, ustedes vivirán también, dijo Jesús en San Juan 14, 19. Mis amados, cuando uno va a Hechos 2, 23 y 24, encontramos lo siguiente que dice así. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón acreditado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, entregado por vosotros, y vosotros con la ayuda del hombre débil, lo prendisteis y lo matasteis, clavándolo en una cruz, pero Dios lo levantó de entre los muertos. Más tarde, los discípulos, cumpliendo su misión, llegaron a cierto lugar y ellos recibieron la respuesta de un grupo de personas. Varones hermanos, ¿qué haremos? Y ellos contestaron, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros para perdón de los pecados. Mis amados, cuando la persona se bautiza, recibe el perdón de los pecados. ¿O ignoráis que todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Fuimos sepultados juntamente con él para muerte, por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad, dijo el apóstol San Pablo a los romanos en su capítulo 6, versículo 3 y 4. Conociendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, declara el versículo 6 de Romanos 6.
Cuando una persona es bautizada, se bautiza juntamente con Cristo Jesús en su muerte, mis queridos amigos. Juan el Bautista, estando en el río Jordán, dice que San Mateo 3, 5 y 6, que acudían a él de Jerusalén y de todas las aldeas y de toda la región alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Es decir, Juan bautizó donde había mucha agua y la gente venía. Así debiera ser en la actualidad, mis queridos amigos. Debiéramos tal vez pedir el bautismo. Juan en una ocasión, cuando vio venir a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y ahí Juan le dijo a Jesús: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. San Mateo 3:14. Él no quería bautizar a Jesús, pero Jesús en San Mateo 3:15, él le dice así: deja ahora, porque así conviene que se cumpla toda justicia. Era algo que tenía que cumplirse. Y Jesús, después que fue bautizado, subido del agua, y aquí que los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una grande voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esta cita la encontramos en San Mateo 3, 16 y 17. Ahí encontramos la participación total de la Trinidad. El Padre hablando, el Espíritu Santo descendiendo del cielo en forma de paloma, y Jesús, el Hijo de Dios, bautizándose, como dando un ejemplo para toda la raza humana, la manera correcta de bautizar. Después que Jesús fue bautizado, comenzó su ministerio y empezó a predicar y a anunciar el evangelio del reino de los cielos, que él mismo era. Mis amados, y él más tarde dio la orden en San Mateo 28, 19 y 20. Y dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es una orden que él dio, una misión que cumplir, sobre todo cuando las personas son bautizadas. Ya comienza una nueva vida y esto tiene que pronunciarse a la gente, anunciarse, contar tu testimonio, la transformación, un nuevo nacimiento que has tenido en Cristo Jesús. Mis amigos, hay personas que empiezan a predicar antes de ser bautizado, y eso es aún más hermoso, considero yo, porque empiezan a experimentar y a cumplir esa misión antes de ser bautizado. Te imaginas ahora, después de su bautismo, lo hacen con más entrega. He conocido historias. Leía yo la historia de un joven que conoció a unos jóvenes adventistas y él decidió ir con ellos porque los conoció en un lugar. Ellos vendían libros cristianos para pagar sus estudios, y él dijo: yo quiero irme con ustedes. Y cuando llegó al colegio, la historia menciona que él empezó a participar con todos. Salía los sábados por la tarde con los jóvenes a repartir literatura, y él predicaba y sabía mucho de la Biblia. Y un día los jóvenes dijeron: tú estás invitando a bautizar a otras personas, pero si tú todavía no te has bautizado. Y él sonrió: porque ustedes no me han invitado. Y él se bautizó juntamente con las personas que él mismo invitaba. Qué hermoso, mis hermanos. ¿Saben? En Efesios 4:5 dice: un Señor, una fe, un bautismo. Hubo un hombre etíope que un día fue a Jerusalén, y de regreso de Jerusalén a su patria, él iba leyendo un libro, el rollo del profeta Isaías. Y saben, él no entendía, pero él iba entusiasmado. Iba leyendo sobre todo el capítulo 53 de ese libro. La vida de Jesús, cómo fue maltratado. Entonces Felipe, abriendo su boca, Felipe que se acercó a su carro, y comenzando de esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Así, esta declaración la encontramos, sobre todo este relato de esta experiencia, en Hechos capítulo 8.
Y versículo 35. Y yendo al versículo 36 y 37, cuando él entendió el mensaje de la muerte de Jesús, él dijo, he aquí, agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces Felipe, el discípulo de Jesús, dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y menciona que aquel hombre mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y Felipe le bautizó, y este hombre, dice la historia, que se fue gozoso a su casa, una nueva vida, una nueva transformación, y Felipe continuó por donde él estaba cumpliendo su misión. Así lo declara el versículo 38 del capítulo 8 de Hechos. Jesús mencionó en San Juan 3:5, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Es decir, es necesario bautizarse si deseamos ser salvos y bautizarnos con agua donde haya mucha agua, un río, un lago. Una hermana en Carolina del Norte, en Warsaw, Carolina del Norte, ella iba a ser bautizada. Y ella dijo, yo no quiero ser bautizada en un bautisterio. Yo quiero que me lleven al lago, porque hay muchos lagos aquí en los Estados Unidos, lagos naturales y otros que los hacen. Aquí en Minnesota los lagos son naturales, no lo tienen que hacer. En Carolina del Norte lo tienen que hacer a propósito. Aquí no. Hay más de 10,000 lagos en este estado. Por eso Minnesota se califica como el estado de los 10,000 lagos. Mis amados, en San Marcos 16:16 menciona que cualquiera que creyere y fuere bautizado será salvo. Repito, es importante el bautismo. Si crees de todo corazón, bien pues, le dijeron a este hombre. Tenemos que pedir el bautismo, así le dijeron al eunuco en Hechos 8:37. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, dice Hechos 3:19. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, dice Hechos 2:41 al 47. Mis amados, el bautismo tiene que ser públicamente. Un pastor un poco incómodo me dijo, yo no sé por qué esta persona quiere bautizarse solito, él y ella quiere que le lleven al río a bautizarse. No, mis amigos, cuando tú te bautizas, tienes que invitar amigos, que la gente vea, hacerlo público, así como tú si eres una señorita, cuando el novio te pide que se quiere casar contigo, tú le dices, claro que sí, yo quiero invitar a mis amigos, a mis amigas, quiero que mis padres también inviten a sus amigos y vayan y todo el pueblo sepa que yo me voy a casar. Así debiera ser el bautismo, porque nos vamos a casar con Cristo Jesús. El carcelero de Filipos dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? En Hechos 16:30. Y fue bautizado. Ahora pues, yo te pregunto a ti, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Dice Hechos 22:16. Jesús, mis amigos, te está llamando. Quiere entregarte una nueva vida. ¿Quisieras tú entregarle tu vida como está y Él transformarlo? Ojalá que ese sea tu deseo. Yo he visto muchas personas bajar a las aguas del bautismo. Cuando era joven y niño vi a mi padre llevar a muchas personas bajar a las aguas del bautismo. Veía a mi madre que no sabe leer ni escribir, predicarle a las personas. Ahora ella agarrando las sábanas a la orilla del río, junto a mi padre, esperando a las personas recién bautizadas. ¡Qué alegría! Tenemos que cumplir esa misión. Hay personas que dicen, como mi madre, yo quisiera leer, saber leer y escribir, pero no puedo. Pero aún así predico el evangelio. Y ellos tienen esa alegría de llevar a muchas personas a los pies de Jesús. Ojalá que eso sea nuestra experiencia, mis amigos. Que Dios te bendiga, que tengas un lindo día, un buen provecho en este desayuno. Muchas gracias.